Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos, ¿verdad? A una clase más de español. Espero se encuentren muy bien ahí en sus casitas, ¿verdad? Eh, Contenta y un placer como siempre poder servirles, poder ayudarles, ¿verdad? Pues en este momento vamos a iniciar con nuestro tema, ¿verdad? Como tienen en su presentación, el tema que vamos a estar estudiando esta semana se llama Utilizo la palabra para persuadir. Lo que vamos a estar hablando entonces es, como lo tienen allí como un subtítulo, ¿verdad? Es sobre el ensayo y la oratoria. Vamos a distinguir cuáles son sus características, ¿verdad? De ambos. Vamos a estudiar cuáles son sus diferencias. Vamos a estar estudiando cómo se hace cada una de estas herramientas, ¿verdad? Que se utilizan mucho en las instituciones educativas. Y utilizan mucho, sino que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Podernos desenvolver con nuestro léxico, ¿verdad? Que eso es algo importante para nuestras vidas. Entonces, con lo primero que vamos a comenzar, ¿verdad? Es con el ensayo y vamos a hablar primeramente, ¿verdad?, qué es el ensayo. Vamos a hablar cómo se remonta, ¿verdad? Y cuáles son esos pasos para hacer un ensayo. Yo sé que un ensayo no es algo nuevo para ustedes, ¿verdad? Pero siempre es importante saber cuál es su finalidad y cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Para que nuestro ensayo sea elaborado de la manera correcta. Entonces, para empezar, el ensayo, ¿verdad?, pertenece al género literario, a la literatura, ¿verdad?, que consiste en exponer, en este caso, nuestros argumentos y nuestras opiniones originales, ¿verdad?, de nuestro propio interés. Entonces, esto quiere decir que los argumentos y las opiniones deben ser nuestras, ¿verdad?, deben salir de nuestra cabeza. Ahora bien, para redactar un ensayo debo tener en cuenta, primero, el ensayo debe tener un título, ¿verdad? Ese título se debe referir a toda la idea en general de lo que usted va a hablar en ese ensayo, ¿verdad? O lo que usted va a exponer. ¿Por qué se hace que el título sea interesante y que con solamente la persona que va a leer ese ensayo, ¿verdad?, lea el título, que esa persona ya sepa de qué se va a tratar su ensayo? Esto se hace, ¿verdad?, para poder atraer la atención del lector. Esto es muy importante, ¿verdad? Que el lector podamos capturar su atención para que él pueda leer ese ensayo. El ensayo en sí, hablando como con un poquito de historia, el ensayo en general, ¿verdad?, se desarrolló en Francia en el siglo XVI con el señor Michel de Montaigne, ¿verdad?, que él fue un filósofo, fue un escritor, un humanista, moralista y político, ¿verdad? Entonces, este autor, ¿verdad?, publicó una variedad de discursos a través del ensayo. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad?, el ensayo se remota desde hace muchísimo tiempo, tiene un origen, ¿verdad? Y el ensayo es uno de los géneros literarios, para mi opinión, ¿verdad?, poquito difíciles de hacer porque usted va a hacer el ensayo de acuerdo a sus argumentos y a sus opiniones. En un ensayo usted no puede copiar información de otro lado. Usted puede leer la información, recopilar información, luego trasladarla a sus propias palabras para escribirlo. Pero el ensayo no es un resumen, ¿verdad? El ensayo no es que usted va a venir y va a copiar información de otros lados y la va a escribir. No, ese no es un ensayo. Un ensayo es redactado de su propia opinión y de sus propias palabras, ¿verdad? Y en esta pequeña imagen que yo le tengo, quise ponerla para explicar un poquito más a profundo cuáles son esos pasos para poder hacer un ensayo. El primer paso, como lo tienen allí en el dibujito, ¿verdad? En este dibujito es elegir el tema. Recuerde que el tema usted debe elegir, ¿verdad?, un tema que sea de interés. Luego de eso usted debe, el paso número 2, debe delimitar. Usted debe poner las bases hasta dónde, qué tipo de información y hasta dónde quiere llegar en su ensayo, ¿verdad? Luego el número 3 viene la búsqueda de en la bibliografía, perdón. Aquí es cuando yo le mencionaba anteriormente, usted va a investigar de muchas fuentes la información, se va a empapar, va a estudiar, va a leer, va a interpretar, y luego de eso, esa es la búsqueda, ¿verdad? Luego de eso, el paso número 4 está que usted extrae
lo que usted considera que fue importante, o sea, sus ideas principales. Usted hace sus apuntes, cuáles son las ideas principales, estas y estas. Entonces, luego de usted extraer esas ideas principales y esas ideas secundarias, usted se va al paso número 5, que usted lo que tiene que hacer es un borrador. ¿A qué nos referimos cuando hacemos un primer borrador, por decirlo así? Usted agarra una hoja de papel o un cuaderno y usted empieza a escribir todo lo que investigó. Usted lo empieza a escribir, ¿verdad? Y luego que usted ya lo escribió, viene la parte 6, que es examinar y corregir. Usted vuelve a leer su borrador en voz alta y usted comienza a corregir si falta una coma, si esta palabra se repitió muchas veces la cambiamos, si esta palabra queda mejor entonces la cambiamos. Ese es un borrador y usted está cambiando y borrando, añadiendo, pero en sus palabras, no copiando de otro lado. Y para eso llega la parte final, que es cuando usted redacta su ensayo final, o sea, cuando usted ya lo pasa a una hoja en blanco y usted dice ya está listo. Entonces, esos son los pasos para hacer un ensayo. Vuelvo y repito, el ensayo no es copiar, ¿verdad?, la información, porque entonces lo que estaría haciendo es un resumen. Un ensayo es recopilar información de muchos lados, usted la estudia, la interpreta y luego la plasma en una hoja de papel en sus palabras. Ese es el ensayo. Ahora, ¿qué sucede con la oratoria? La oratoria es un poquito más elegante, ¿verdad? Y es un poquito más profesional. El ensayo también, obviamente, ¿verdad? Pero la oratoria es considerada un arte y le voy a explicar por qué. La oratoria es el arte de la elocuencia, ¿verdad? De convencer con elegancia y persuadir mediante la palabra hablada. ¿Qué quiere decir esto? La elocuencia, ¿verdad?, es cuando nosotros hablamos. Entonces, la oratoria es ese arte que tienen las personas de convencer con palabras elegantes y persuasivas, ¿verdad?, a las personas que están frente a ellos de oyentes. Por ejemplo, el discurso en una oratoria, ¿verdad?, según Aristóteles, se diferencia en 3 variantes. Aquí estamos hablando ya de presentarnos ante muchas personas. El discurso oratorio número 1 puede ser deliberativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta oratoria se basa, ¿verdad?, en los temas cívicos y políticos. Luego viene la demostrativa, que es una oratoria cuando se basa, ¿verdad?, en principios éticos o en valores, cuando se habla solo de este tipo de temas. Y luego viene la oratoria forense, que esta se relaciona, ¿verdad?, con los procesos judiciales, o sea, con las leyes. Entonces, estas 3 tipos de oratoria, ¿verdad?, y cada una se abarca en diferentes campos: la política, los valores, las leyes, lo judicial. Pero la finalidad de la oratoria, chicos, es transmitir, ¿verdad?, transmitir un mensaje sin miedos o desconfianza, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la oratoria está relacionada con la elocuencia, ¿verdad?, de poder convencer con palabras, ¿verdad?, las personas que nos están oyendo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la oratoria y el ensayo? Pues la diferencia es que el ensayo, ¿verdad?, y la oratoria, es que el ensayo es escrito, ¿verdad?, y la oratoria se realiza a través de los discursos pronunciados ante el público, ¿verdad? El ensayo se escribe y la oratoria es cuando usted se presenta ante un público y comienza a hablar sobre un tema de interés. Y luego, para escribir un ensayo se necesita investigar, ¿verdad?, acerca de ese tema para poder expresarse, ¿verdad?, libremente sus ideas, ¿verdad? Entonces, esta es la diferencia entre la oratoria y el ensayo. Ambas herramientas son muy importantes dentro de las instituciones educativas, ¿verdad? Y es muy importante que ustedes como alumnos, ¿verdad?, comiencen a desarrollar su pensamiento crítico, su léxico, ¿verdad?, para poderlo escribir o plasmarlo en una página de papel. Espero les haya gustado el tema. Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad?, siempre a sus órdenes. Entonces nos estaremos viendo pues en el siguiente tema. Estén pendientes siempre, ¿verdad?, de la plataforma sobre las asignaciones. Seamos puntuales en la entrega, ¿verdad? Y cualquier duda o pregunta que tengamos, pues ya sabe que estoy para servirles. Me despido de ustedes y nos veremos la siguiente clase.